Bueno, con las buenas noches para todos, siendo hoy 20 de septiembre, 7:43 de la noche, le damos la más cálida y cordial bienvenida a Diego Fernando Galvis y al doctor Víctor Hugo Parrales desde el Ecuador, representando a la Fundación Internacional para el Desarrollo Social y Emprendimiento, que de la mano con nosotros como Comunidad Contable Maja Colombia, estamos realizando este foro internacional de NIF, el cual corresponde al cuarto foro, ya que los otros tres han pasado por los países de Ecuador, Bolivia y El Salvador. El cuarto nos correspondió a nosotros y el quinto lo tendrá Venezuela. Con este preámbulo, Víctor Hugo, buenas noches. Puedes hacer Muy buenas noches a nuestra licenciada María Janet Castillo, representante de todos los eventos de capacitaciones en Colombia, MAJA, ¿sí? Gracias a ella y a la Fundación de Desarrollo Social y el Emprendimiento, FDS, del Ecuador, hemos podido llevar a cabo este evento. A todos nuestros colegas presentes de toda nuestra América, muy buenas noches. A nuestro ponente del día de hoy, Diego Fernando Galvis, buenas noches. Voy a dar lectura a la reseña, en este caso, profesional de Diego. Diego es contador público de la Universidad Santiago de Cali, tiene un diplomado en asesoría tributaria del Centro de Capacitación Néstor Toro y Asociados, diplomado en finanzas de la Universidad del Valle, ha realizado seminarios en NIAS, en Uribe y Asociados Consultores, SAT, capacitación permanente en temas tributarios y contables, miembro del Grupo de Estudios Salón Contable de Normas Internacionales de Información Financiera NIF, director de Impuestos de Autoservicio Continental, Compañía Limitada, revisor fiscal de la comercializadora La Confianza, Sociedad Anónima, y Sociedad Colombiana de Juegos y Apuestas. Auditor interno de la Asociación Deportivo Cali, asesor contable y tributario, amplia experiencia empresarial, monitor de la cátedra NIF en la Universidad San Buenaventura, docente de diplomado en NIF en la Corporación Universitaria Centro Superior Unicuses, diplomado NIF en la Universidad del Valle, sede Palmira, expositor de NIF en la Cámara de Comercio de Buenaventura, en convenio con la Universidad Santiago de Cali. Docente de la Fundación Universitaria San Martín de Palmira, CAP Cali, en las áreas de revisoría fiscal, auditoría, tributación y cursos de profundización en materia de NIF. Grupo Genix, capacitación NIF a contadores, consultor NIF e implementador en empresas del sector productivo y comercializadoras. El contador público Diego Fernando Galvis Penilla hoy va a tratar el tema de impuesto a las ganancias, un tema muy importante que atañe a la profesión para que ustedes entiendan la diferencia entre un tratamiento financiero y un tratamiento fiscal. Diego, tiene la palabra. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Primero que todo, pues disculpas por la tardanza, pero pues vengo del otro lado de la ciudad, pero aquí estamos. Muchas gracias por la presentación. Bueno, como nos decía el colega, primero que todo, pues saludos a todos los hermanos de los países que están acá, Ecuador, Venezuela, Bolivia, no sé qué otros países están acá presentes. Igualmente un saludo muy fraterno. Y como lo decía el colega, pues hoy me corresponde la sección 29 de las NIF para pymes, que se llama Impuesto a las Ganancias. Nosotros acá en Colombia, pues lo conocemos, o cuando hablamos de esta sección, lo hablamos es como el impuesto diferido. Para ponerlos un poquito en contexto con la parte tributaria colombiana, pues nosotros tenemos acá el ente de control de la parte tributaria que se denomina DIAN,
que es Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Es la entidad la cual tiene a su cargo la fiscalización y la administración de todos los recursos que le ingresan al Estado por medio de los diferentes impuestos. Nosotros acá, pues, y me imagino que en todas partes tenemos impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos se refieren a aquellos impuestos que gravan la riqueza de las personas, de los contribuyentes, ya sean personas naturales, personas jurídicas. Ese impuesto se determina a través de la depuración de una renta, partiendo de la parte financiera o contable y llegando a una renta líquida gravable. Bueno, ya cerré el micrófono. Ese sería el impuesto directo. Los impuestos indirectos son aquellos que gravan el consumo y son pagados por los consumidores finales, o sea, aquellas personas que hacemos uso de los bienes o de los servicios y que somos consumidores finales, que no tenemos la oportunidad de tomarnos esos IVAs o esos impuestos al consumo. Pues acá en Colombia existe el impuesto sobre las ventas, el impuesto nacional al consumo, los cuales, pues cuando vamos a un sitio donde sean responsables del recaudo de ese impuesto, pues simplemente lo tenemos que pagar y para nosotros será un mayor valor del gasto o del desembolso que estemos generando en ese momento. Con base en eso, entonces, pues pasamos a la siguiente presentación para definir cuál es el alcance de la sección 29. Entonces, de acuerdo al contexto en que lo está colocando del impuesto, de los impuestos directos e indirectos, el impuesto directo, que es el impuesto sobre la renta acá en Colombia, grava las ganancias fiscales. Entonces, vamos a aplicar ese impuesto a las ganancias sobre esos impuestos, sobre esas ganancias fiscales. También están gravadas con el impuesto sobre la renta las utilidades repartidas por las subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos y sobre los cuales practican retención en la fuente. Y habrá un reconocimiento del impacto fiscal actual y futuro de transacciones que afecten los estados financieros. Esta última parte, ¿qué nos quiere decir? Y en sí, ¿cuál es la esencia del impuesto diferido o el impuesto a las ganancias? El impuesto a las ganancias o el impuesto diferido lo que nos quiere dar a entender es, en los estados financieros nosotros debemos reflejar, ya sea en una cuenta por cobrar activos impuestos diferidos o en una cuenta por pagar impuestos diferidos, cuáles van a ser las afectaciones de nuestros tributos o de nuestros denuncios rentísticos en el futuro, basadas en unas diferencias surgidas en la actualidad. O sea, estamos en este año, por ejemplo, nosotros acá hay un calendario tributario. En el mes de abril y parte del mes de mayo tributan las personas jurídicas. O sea, las personas jurídicas entendemos acá como las sociedades anónimas, las sociedades en comandito simple, las sociedades por acciones simplificadas. Esas personas jurídicas declaran su renta en el mes de abril y una parte del mes de mayo. Actualmente estamos en la presentación de las declaraciones de renta de las personas naturales. Comprende el mes de agosto, todo el mes de septiembre y parte del mes de octubre. Entonces, sobre esas declaraciones es que vamos a nosotros a calcular con base en los saldos financieros del año 2021. Cabe recordar o mencionar que el año contable y fiscal acá en Colombia, la vigencia va de enero 1 a diciembre 31 de cada año. Entonces, la declaración de renta que estamos presentando, que corresponde al año gravable 2021, estamos informando a la DIAN de nuestros movimientos durante el año 2021, de las ventas que hicimos, los ingresos, los costos, las rentas exentas que podamos tener o los ingresos no grabados con el impuesto de renta. Ese es el informe que nosotros vamos a presentar en ese denuncio rentístico o en ese formulario de declaración de renta. Entonces, a partir de la
información financiera y aplicando las normas fiscales vigentes para cada una de las cuentas que componen un estado financiero de una persona jurídica o de una persona natural, vamos a llegar a unas cifras fiscales. Más adelante, pues cuando terminemos la parte teórica, pues, espero no demorarme mucho en esta parte para hacer ya ejercicios y mirar esa parte de una forma más práctica. Es allí donde vamos a determinar si hay diferencias que sean objetos de reconocimientos de impuestos diferidos. Entonces, el impuesto diferido es que en el futuro vamos a tener un impuesto mayor por pagar o vamos a tener un menor impuesto por pagar de acuerdo a esas diferencias surgidas en este año. En esencia, solo el impuesto diferido. Se me olvidaba, a mí me gusta de pronto que me hagan las preguntas en la medida en que voy avanzando en la exposición, pues para que de pronto no se les vaya a olvidar la pregunta o resolverla inmediatamente les surja la inquietud. Entonces, si tienen, Jané, para que por favor estés pendiente, si alguien va a hacer alguna pregunta, le damos la palabra inmediatamente. Por aquí hay un comentario de que parece que está congelada la presentación, como que no pasan. ¿En cuál va? Bueno, ya. ¿Ahí la están viendo? No, Sí, es que no había pasado. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces, el reconocimiento, de acuerdo pues a la legislación tributaria colombiana, el impuesto se divide en impuesto corriente y en impuesto diferido. ¿Cuándo es un impuesto corriente? Un impuesto corriente es el que se liquida a través de las operaciones surgidas durante el año, o sea, que van a quedar, fueron operaciones que se surtieron durante el año gravable 2021 y sobre esas mismas transacciones se van a generar el impuesto. Entonces, ¿cuándo es un pasivo? Cuando nos toca pagar o los ingresos son mayores a los costos, nos queda una renta líquida gravable y sobre esa renta líquida gravable se liquida un impuesto. Para el año gravable 2021, la tarifa del impuesto es del 31%, o fue del 31%, para este año 2022 va a ser del 35%, y ese es un dato importante, ahorita vamos a ver por qué. Y será un activo o un impuesto corriente cuando se presenta una renta líquida negativa o hay una pérdida fiscal, o sea, los ingresos son menores a los costos. O acá también existe lo que es la retención en la fuente. La retención en la fuente es un mecanismo de recaudo anticipado de los impuestos acá en Colombia. Entonces, ¿cómo opera la retención en la fuente? Yo presto un servicio por honorarios de una asesoría contable o una asesoría tributaria, cobro 5 millones de pesos y sobre esos 5 millones me calculan una retención en la fuente. Entonces, esa retención en la fuente yo puedo hacer uso cuando estoy presentando mi declaración de renta del año correspondiente. Entonces, ahí ya tengo una parte del impuesto anticipada. Si esas retenciones en la fuente fueron o son más altas de lo que me va a dar, de lo que me liquida el impuesto de renta, entonces ahí me va a quedar un saldo a favor. Entonces, allí también habría o sería un activo por impuesto corriente. Entonces, tengo un saldo a favor, el cual según las normas colombianas lo puedo compensar o llevar como un menor valor del impuesto que vaya a pagar en el año gravable 2022. O sea, eso se va arrastrando año tras año hasta que llegará el año en que me toque pagar. O si decido hacer la solicitud de devolución para que la DIAN acá me devuelva ese dinero, lógicamente pues tengo que cumplir unos requisitos, ellos me van a revisar, van a verificar la razonabilidad de las cifras de la declaración de renta y van a hacer sus cruces de información para verificar que ese saldo que estoy solicitando sí es real. Entonces, el impuesto corriente puede ser un pasivo cuando nos da a pagar impuesto o un activo cuando nos queda saldo a favor en la declaración de renta. El impuesto diferido, entonces tenemos digamos, que hacer dos cálculos o dos comparaciones para nosotros llegar al impuesto diferido. La primer cálculo, la primera comparación es comparar las cuentas de los activos o pasivos
financieros, saldos financieros versus los impuestos o los saldos que vamos a llevar a la declaración de renta. Un ejemplo, pues todos sabemos que en la propiedad planta de equipo, la sección 17 de las NIF para pymes nos permite financieramente determinar una vida útil diferente a la vida útil fiscal establecida en cada legislación tributaria. Acá en Colombia, por ejemplo, las construcciones y edificaciones tienen una vida útil de 45 años fiscal, vida útil fiscal de 45 años. En las implementaciones y cuando se hacen los avalúos de los edificios, de las construcciones, el evaluador, el perito, nos dice, este edificio tiene una vida útil de 80, de 60, de 70, incluso pues puede ser hasta más. Entonces, financieramente nos acogemos a esa vida útil y por lo tanto, allí vamos a tener una diferencia entre la base financiera y la base fiscal. ¿Por qué? Porque fiscalmente yo tengo que acogerme a lo que me dice la norma fiscal y debo depreciar ese activo a 45 años y no a 60 o 80 como lo tengo financieramente. Tenemos también otro ejemplo acá, ahorita lo vemos con cifras y con nombres de cuentas, las cuentas por cobrar. Entonces, sobre las cuentas por cobrar, en la sección 11, instrumentos financieros, nosotros podemos establecer políticas de la empresa donde se provisionen porcentajes mayores a los que nos permite la legislación tributaria. Acá en Colombia existen dos normas para la provisión de las cuentas por cobrar de tipo fiscal. Una denomina general y la otra es individual. La general es que si la deuda ya lleva más de un año vencida, pues me puedo descontar de esa deuda el 33% en el primer año, el 33% en el segundo y el 33% en el tercero. Y la general es, la individual es por los rangos de vencimiento de la factura. Entonces, de vencimientos entre 30 y 60 días, el 5%, entre 60 y 90, el 10%, entre 90 mayores a 90, el 15%. Si financieramente tengo establecida una política con unos porcentajes mayores o unos porcentajes menores, ahí voy a tener diferencia y voy a generar un registro contable por impuesto diferido, por pagar o por cobrar. Para nosotros, esas diferencias de los activos y los pasivos se denominan diferencias temporarias, ¿sí? Y tenemos acá pues una fórmula para determinar cuándo es un activo, esa diferencia temporaria, o sea, cuándo es un pasivo o cuándo es un activo por impuesto diferido. Entonces tenemos lo siguiente, si la base financiera es mayor a la base fiscal, se genera un pasivo por impuesto diferido, lo que la norma llama imponible. O sea, nos toca pagar en el futuro. Ejemplo, tenemos un activo fijo o una construcción edificación que con la implementación de las normas internacionales se le hizo un avalúo porque fiscalmente o patrimonialmente se venía declarando por 50 millones de pesos, costo de adquisición de hace 20 años. Al 2015, al hacer el avalúo, se determinó que el valor real o el valor razonable de ese bien no eran 50 millones, sino 200 millones de pesos. Entonces, allí vamos a tener una base financiera mayor a la base fiscal, porque la norma fiscal acá en Colombia, ¿qué nos dijo? Usted se queda con sus ajustes financieros allá, los trata financieramente, no me los vaya a mezclar acá fiscalmente. Y eso pues con la ley 1314 del año 2009, que fue la ley que le dio entrada a las normas internacionales acá en Colombia, que posteriormente fue reglamentada con varios decretos. Entonces, desde la ley nos dijeron que había que separar la base financiera de la base fiscal. Entonces, allí ya tenemos una diferencia. Tenemos un activo, una construcción de edificación por 200 millones de pesos, pero fiscalmente la seguimos declarando por 50. ¿Y por qué se va a convertir en un pasivo esa diferencia? Porque simplemente si dentro de un año o 2 años la vamos a vender,
pues lógicamente la se venderá por el valor comercial. Entonces ya dentro de un año, 2 años ya no valdrá ni siquiera 200 millones, sino que ya tendrá otro costo adicional o otro valor adicional, 250 millones de pesos. Menos el costo, menos el Bien, costo de 50. Sí, dime, Yanni. Mónica tiene una preguntita, entonces apenas termines aquí te la realizo, ¿vale? Vale. Entonces, fiscalmente, como lo he venido declarando por 50 millones de pesos, al declarar un ingreso por 250 e imputarle un costo de 50 millones, que era lo que venía declarando, porque el ingreso sí tengo que declararlo por lo real que se venda el activo. Entonces, allí voy a tener una diferencia o una utilidad de 200 millones de pesos que en el momento no voy a vender el activo. O sea, en este momento estoy pensando, o la administración me dice, no, el activo no lo vamos a vender todavía, pero así no tengan la intención de venderlo, como hay esa diferencia entre la base financiera y la base fiscal, entonces debo calcular ese impuesto diferido. Entonces ahí me va a causar un pasivo por impuesto diferido. ¿Por qué? Porque cuando lo venda, pues voy a tener que pagar ese impuesto dentro de un año, dentro de 2 años. Eso para el caso de los activos. Para si la base, al contrario, si la base financiera es menor a la base fiscal, entonces el activo será un activo por impuesto diferido, o sea, será deducible. Esto es el caso de que, por ejemplo, se desvalorice el bien, o tengamos unas cuentas por cobrar inferiores a la que tenemos que llevar a la declaración de renta. ¿Por qué se va a presentar eso? Porque tenemos porcentajes de deterioro de cartera superiores a los que nos permite la norma, que ya los mencionamos. Por favor, seguimos con la pregunta. Sí, dice Mónica lo siguiente. Muchos de los implementadores en su momento recomendaron manejar el mismo tiempo fiscal y financiero para no dejar diferencias. ¿En qué casos puntuales crees que no se debió hacer? Bueno, yo allí, pues, me imagino que Mónica es de acá de Colombia, si nos está haciendo esa observación. Mónica. Mónica. Bueno, a ver, sí, esa, digamos, recomendación, entre comillas, la han hecho y la han hecho pues públicamente en seminarios, en simposios. De acuerdo. ¿Con qué Mónica, argumento? Con el Mónica, argumento. ¿deseas comentarle o ampliar tu consulta a Diego Fernando? Hola, buenas noches. Buenas Pues noches. veo que lo tienes claro, pero de pronto como uno no hizo parte de esa implementación y apenas ahora es que está haciendo como el acercamiento con norma internacional, pues se encuentra con eso y lo que hemos visto en las capacitaciones de estos días es que no se debió manejar así. Entonces, se queda uno como pensando en cómo se debería actuar ahorita. Se corrige, pues me imagino que en ese momento el consejo era como por tener menos trabajo por lo que tú dices, ¿no? De que al presentarse diferencias, pues obviamente hay que calcular este impuesto diferido y todo ese tema. Sí, es correcto. A ver, pues esto lógicamente sí genera más trabajo para nosotros y genera también más conocimiento, porque desafortunadamente el decreto 2649, que fue el decreto que rigió la contabilidad acá en Colombia durante 23 años, desde el año 1993 hasta el año 2016, de pronto me equivoco un poquito en el cálculo de los años. Desde allí ese decreto nos hablaron de el impuesto diferido, pero la verdad nunca lo pusimos en práctica porque pues no nos lo exigieron, los bancos nunca le prestaron atención a eso, la DIAN cuando hacía sus revisiones o sus auditorías de los estados financieros de las declaraciones de renta nunca lo tuvieron en cuenta, aunque ese impuesto diferido queda únicamente para presentación de estados financieros, eso no se va a reflejar en la declaración de renta. Entonces, yo me devuelvo y les menciono lo siguiente. El argumento que dan algunas personas para no calcular ese impuesto diferido, para no tener vidas útiles diferentes
financieras a las fiscales, es que que supuestamente no hay necesidad, que porque pues eso va a generar pues unas diferencias y que va a generar más trabajo y que eso va a ser irrelevante para la presentación de los estados financieros. Entonces, yo me devuelvo al artículo de la ley 1314, donde de una vez nos dijeron las bases financieras serán diferentes a las bases fiscales. O sea, nos dan la libertad de nosotros manejar nuestra información financiera de la forma que nos parezca que se reflejen razonablemente los estados financieros. Ahora, para complementar, me voy a la sección 1, al marco conceptual, y apoyándome en el marco conceptual de las normas de las NIF plenas. La norma del marco conceptual nos dice que los estados financieros deben ser razonables, fidedignos, confiables, verificables. Si nosotros, digamos que por evitarnos trabajo, vamos a decir que la vida útil de un activo, de una construcción y de una edificación va a ser de 45 años, simplemente por evitarnos reflejar un impuesto diferido, pues no estamos presentando unos estados financieros razonables, porque todos sabemos que ese edificio va a durar más de 25 años. Aquí en Cali, pues específicamente hay edificios que llevan más de 80 años, 100 años y todavía siguen funcionando, ¿sí? Financieramente, pues ya me imagino que no tendrán ningún costo, pero igual siguen funcionando, entonces pues no veo la razón por qué no se pueda hacer esa diferenciación de la vida útil, hablando específicamente de las construcciones y edificaciones. En la parte de los pasivos, si la base financiera es mayor a la base fiscal, entonces tenemos un activo. Este caso es, por ejemplo, cuando hacemos uso de las provisiones. Entonces, en el caso de las provisiones, podemos tener provisiones para garantía de productos fabricados si la empresa es manufacturera. Entonces, hacemos una provisión para atender posibles garantías. Al final del año, pues tenemos que mirar de esa provisión cuántas garantías se atendieron, cuánto fue el valor, y de lo que nos quede, pues vamos a calcular un impuesto inferior, que eso no lo podemos llevar a la declaración de renta. Entonces, eso de saldo nos queda para el próximo año. Y si la base financiera es menor a la base fiscal, entonces habrá un pasivo por impuesto diferido, o sea, será imponible. O sea, con este cuadrito, pues yo pienso que nos queda más fácil entender cuándo es un pasivo por impuesto diferido, cuándo es un activo por impuesto diferido, al comparar los activos financieros versus sus bases fiscales. Y al contrario de los pasivos, cuando se comparen, que pues serán activos de impuestos diferidos o pasivos de impuestos diferidos. Muy bien, Sí, Marta Cecilia tiene manito levantada. ¿Puedes abrir micrófono, Marta? Sí, muchas gracias. Bueno, respecto de lo que el doctor nos estaba informando, también le quería preguntar su opinión, porque esto está muy claro del tema del impuesto a las ganancias, con las diferencias temporarias que se dan, pues cuando hay diferencias entre los activos contables y fiscales. Y quería su opinión respecto en una charla que nos dio otra persona, nos decía que como en este caso de lo que usted nos explicaba, la depreciación que yo, o la vida útil que tengo de un bien, por ejemplo, en el caso de las edificaciones, pudiera ser también en la maquinaria amarilla, fiscalmente tiene un tiempo de que yo lo puedo depreciar, contablemente yo lo puedo depreciar a más largo plazo, pero en la conferencia nos decían que si yo lo deprecio a mayor largo plazo, esa misma vida útil la tengo que utilizar de manera fiscal, que no podría utilizar de diferentes vidas útiles para efectos fiscales. Quisiera conocer su opinión al respecto. Y de otra parte, pues lo que también decía la colega, en este caso que llega uno a una empresa donde no se hizo la valoración adecuada de las propiedades y no se están presentando razonablemente los estados financieros, en este caso más bien los activos fijos de la compañía, ¿cuál sería el procedimiento para seguir aquí en este caso, doctor? Muchas gracias. Bueno, la primera parte de la pregunta,
es lo siguiente. Acá en Colombia, específicamente, no sé realmente en otros países cómo sea o cómo opera el tema de la vida útil. Acá en Colombia, lo que la DIAN está revisando o lo que está pues mirando para la vida útil es, primero, que esas vidas útiles estén contenidas en las políticas de preparación y presentación de estados financieros, ¿sí? Eso no es que porque pues, este año digamos que vamos a depreciar a 40 años o vamos a depreciar a una maquinaria a 20 años y al próximo año cambiamos y la vamos a depreciar a 18 años o a 15 años. Primero que todo, ellos están verificando que esas vidas útiles financieras estén contenidas en un documento de políticas que sería la sección 10 de las NIF para pymes. Acá en Colombia, como le digo, la DIAN no permite, o el Estado colombiano a través de la DIAN no permite que se utilicen vidas útiles diferentes a las que están establecidas y que fueron modificadas a partir del año gravable 2017. Nosotros, pues, básicamente desde que yo llevo trabajando en contabilidad acá en Colombia, desde el año 84, siempre conocí las mismas vidas útiles. Construcciones y edificaciones 20 años, maquinaria, inmuebles y enseres 10 años, vehículos 5 años. Cuando recién llegaron los computadores, primero hablaron de 5 años, luego que 3 años, y entonces hasta el año 2016 se manejaron esas vidas útiles. A partir del 2017 cambiaron algunas. Como eso es una norma, eso es un decreto y está contenido en el estatuto tributario, entonces por esa razón nosotros no nos podemos salir de esas vidas útiles fiscales. Financieramente podemos tener una vida útil diferente, pero fiscalmente tenemos que acogernos a la vida útil que nos establece el estatuto tributario acá en Colombia. Con Correcto, respecto, doctor. Sí, esa era la consulta. O sea, que uno no puede tener una vida útil diferente a la que le permite la Dirección de Impuestos en Colombia. claro, Pero exactamente. de manera contable sí la puedo tener diferente. Exactamente, sí, señora, siempre y cuando estén en las políticas, ¿no? No. Siempre y cuando estén las políticas, sí, doctor. Bueno, en la segunda parte de su intervención, a ver, muchas empresas pues realmente no han hecho pues debidamente o no han seguido debidamente el proceso de implementación de las normas, porque los empresarios pues dicen que ellos no creen en eso, que eso pues igual los impuestos hay que pagarlos y que ellos no van a gastar plata pagando un consultor o pagando una asesoría para que les diga cómo deben presentar los estados financieros y que eso pues lo han venido presentando así por años. Allí pues valga la cuña para nosotros mismos que nos ha faltado pues como hacer ese tipo de énfasis, hacer valer pues como nuestra posición allí de contadores o de asesores para que los empresarios entiendan que eso no es un capricho y que eso pues está regulado por unas leyes, por unas normas y que se debe cumplir. Entonces, en las empresas o las personas naturales obligadas a llevar contabilidad que no han hecho ese proceso, pues, ¿cuál es el procedimiento correcto? Deben de remitirse de todas maneras hasta los estados financieros del año 2014 y partir de allí y venir por todos estos años y haciendo los ajustes correspondientes para convertir ese estado financiero del 2014 a norma internacional y arrancar en diciembre 1 del 2015 con un estado financiero preparado bajo normas internacionales. Si en esa, pues ya en esa, para esta época sería imposible decirle a alguien, venga, hágame un avalúo de una construcción y colóquele fecha de diciembre 31 del 2014 o colóquele que lo hizo en febrero 15 del 2015, por decir algo. La norma, y con las enmiendas que le hicieron en el año 2015, 2016, vigente a partir del 2016, ya nos permite a las empresas del Grupo 2, acá en Colombia, reevaluar la propiedad planta de equipo. Anteriormente, como estaba redactada la norma, solamente se podía hacer la reevaluación al momento de la implementación. Con la enmienda que le hicieron o la modificación que le hicieron a la sección 17, propiedad planta de equipo,
Entonces ya se permite que se haga la revaluación de la propiedad planta de equipo en la medida en que este activo se considere que está alejado significativamente del valor comercial o del valor razonable o del valor de mercado. ¿Para qué? Para pues, reflejar un valor acorde al valor del activo en el mercado. Recordemos que el objetivo de los estados financieros es presentar estados financieros con cifras actualizadas al valor del peso o al valor de la moneda al cierre de la información. ¿Sí? Entonces, eso sería pues la segunda parte. Muchas gracias, doctor. Ok, con mucho gusto. Bueno, vamos a darle la palabra a dos personitas más que hace ratito están y continuamos, Diego, para que al final hacemos otra ronda de preguntas y Vale. consultas. William Rodríguez y se preparan Oscar Iván Rojas. William, abre el micrófono. Sí, señora, buenas noches. Janet, muchas gracias. Doctor Diego, buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera aportar dos cositas ahí. Efectivamente, el impuesto diferido, digamos que lo primero que nace es por las diferencias entre las bases contables y fiscales. Eso es claro que se genera el impuesto diferido en esa medición. Pero la norma también expresa que cuando existen pérdidas fiscales que yo podré compensar con utilidades futuras, también puedo hacer el reconocimiento del impuesto diferido por esas pérdidas fiscales. Y la tercera es en el exceso por renta presuntiva, también permite hacer el reconocimiento del impuesto diferido siempre y cuando yo evalúe que en el futuro podré compensar todas esas partes. Ahora, con respecto a la pregunta que estaban realizando ahora sobre si al inicio, me imagino que estarían hablando del ESFA o en cualquier otro año, no se hicieron las mediciones ni las valuaciones de efectivamente de los activos como tal. ¿Cómo se corrige eso en los estados financieros? Pues hablo de la NIC plena, la NIC 8, que habla de las políticas contables, cambian las estimaciones y errores. Y dentro de los errores, pues digamos que ella sí indica, y esa funciona también para pymes, que digamos en el tiempo ella permite como hacer 3 aclaraciones, cómo se corrigen esos errores, porque eso sería un error en los estados financieros. Y lo primero que le dice la norma es devuélvase usted efectivamente al inicio y prepare nuevamente su ESFA, ¿no es cierto? Y efectivamente, como les estaba diciendo, pues sería imposible ahorita que alguien se devolviera al 2015 para pymes o el 2014 para plenas, de hacer esos avalúos a esa fecha y decir ese era el precio de eso, ¿no es cierto? Entonces no se podría hacer ese y uno lo descarta en el checklist de la verificación de corregir el error. El segundo, él le dice, mire a ver si usted puede determinar efectivamente en qué fecha, en qué momento se equivocaron para que abra los estados financieros en ese periodo, ¿no es cierto? Y a lo posterior al ESFA. Entonces lo que dice es, usted puede hacer el reconocimiento en ese momento. Y eso aplica efectivamente donde le dice usted puede tocar, y era algo de lo que uno siempre, y yo difería aquí, que un error que quedó en la cuenta de adopción por primera vez que no se podía tocar. Claro, si yo me doy cuenta que en ese momento quedó el error, pues puedo corregir el error y hacer la nota de revelación presentando prospectivamente cuál es la incidencia en mi adopción por primera vez en el patrimonio sobre ese error que no realicé. Y la tercera y la última opción, él le dice, mire, si usted ya no se puede efectivamente devolver en ese tiempo, usted puede corregirlo en este momento, ¿no es cierto? Pero usted ya no toca adopción por primera vez, sino toca lo que él siempre ha llamado las ganancias acumuladas, ¿sí? O ganancias retenidas, que nosotros les llamamos aquí las utilidades. Entonces, ese era como mi aporte, doctor Diego. Muchas gracias. Ok, sí, muchas gracias por el aporte muy, muy oportuno. Pero pues
lo que yo trataba de explicar es cuando las empresas no han hecho el proceso o no hicieron oportunamente el proceso de implementación. O sea, porque hay empresas que lo buscan a uno y le dicen, venga, es que yo no he hecho implementación, entonces partamos del estado financiero del 2021 y sigamos de allí. No, hay que volverse hasta el año 2014, tomar los estados financieros del 2014 y hacer todo el proceso, ¿sí? A eso era lo que me refería, cuando no se han hecho o cuando no se hizo el proceso de implementación. Lo que tú dices es muy cierto, los errores y la cuenta en la implementación se pudieron haber cometido errores y se pueden corregir posteriormente a través de la sección 10 o la NIT 8 de políticas, estimaciones y errores contables. Se pueden corregir haciendo las revelaciones y reexpresando lógicamente los estados financieros de ahí para atrás, para poder que los estados financieros sean comparables. Correcto. Y permíteme, doctor, adicionar como algo en beneficio que hoy, digamos, por la normalización de la economía y digamos que yo me he encontrado con compañías ahora que me han solicitado compañías que eran del grupo 2 y voluntariamente quieren pasar al grupo 1, ¿no es cierto? Y uno, efectivamente, es porque cumplieron lo que dice el decreto de estar por lo menos 3 años. Correcto. O segundo, dice si hay efectivamente una evaluación por parte de la administración que diga que el pasarse al grupo 1 les daría una mejor presentación de la información financiera y para la toma de decisiones y los usuarios sería su mejor presentación de estos estados financieros, pues se podría hacer esa evaluación. Y además de eso, ahí podría corregirse en todos esos hechos, porque el pasarse de grupo 2 a grupo 1 pide nuevamente hacer la adopción por primera vez. Gracias. Es correcto. Cuando una empresa o cuando una persona natural o persona jurídica va a cambiar de grupo después de haber permanecido mínimo 3 años, como lo dice la norma, ¿qué se debe hacer? Se debe tomar el balance del último periodo presentado y convertirlo, ya sea con norma del grupo NIT plenas o con la NIT para pymes, y tener el año de transición, ¿sí? Ojo con eso porque también hay que llevar el año de transición, después, aunque se esté cambiando de grupo voluntariamente, hay que tener el año de transición. Correcto. Bueno, entonces, las diferencias temporarias pueden darse por estos eventos. Diego Fernando, tenemos a Oscar Iván y luego continúas. Vale. Oscar Iván. Buenas noches para todos. Bueno, con respecto a la inquietud que tenía la colega Marta respecto a eso de que la depreciación fiscal debe igualarse a la contable, pues precisamente eso fue lo que trajo la reforma tributaria, la 1819, pues que estableció en el artículo 137 del Estatuto Tributario Nacional que las depreciaciones, la depreciación que se debe tomar para la declaración de renta es la depreciación contable, siempre y cuando no se excedan unos límites que ellos establecen ahí, que son las construcciones a 45 años y bueno, etcétera, etcétera. Entonces, si una edificación contablemente yo la pongo a 80 años, pues a 80 años voy a tener que llevarla fiscalmente. Cosa distinta, pues esto salió en el año 2016 y por el tema de irretroactividad de la ley, pues si yo tengo un inmueble de hasta 2016, pues ese yo lo voy a seguir llevando con depreciación fiscal común y corriente, ¿cierto? De 20 años. Pero si ya lo adquirí en 2017 o lo construí a partir del año 2017 y en las políticas contables tengo de que el inmueble dura 80 años, esa va a ser la misma tasa de depreciación fiscal. Pero si yo digo que el inmueble no me va a durar 80 años, sino que apenas me va a durar 30, pues fiscalmente él me dice que como mínimo debe durarme 45.
Ahí es donde empiezan a haber diferencias, ¿sí? Entonces, bueno, hay dos diferencias. Una, de los activos que estaban antes del año 2016 y dos, cuando la tasa que yo contablemente he establecido es inferior a la tablita que ellos me colocan ahí en ese artículo 137. A eso se refería de pronto el expositor que nos comentó la compañera Marta, de que la depreciación fiscal es la misma contable, pero con esas restricciones. Listo. Bueno, entonces sigamos. Entonces aquí tenemos los diferentes eventos que pueden dar o surgir para las diferencias temporarias. Entonces, activos intricables y pasivos asumidos en combinación de negocios. En combinación de negocios, pues se entiende cuando es una fusión de dos empresas. Hay una absorbente y una absorbida. Esa es la combinación de negocios. Entonces, allí pueden darse ciertas diferencias para entre la parte financiera y la parte fiscal. La medición de activos, la revaluación de propiedad, planta de equipo y el valor razonable de las propiedades de inversión. Eso me va a generar también un impuesto diferido porque esas revaluaciones o ese valor razonable que le asigne o le determine a una propiedad de inversión, no lo voy a llevar fiscalmente. La norma desde un principio nos dijo, sigan declarando por el valor patrimonial que venían declarando. Esas revaluaciones no son fiscales. Y la mayoría de los ajustes que se hacen por efectos de aplicación de las normas internacionales no son llevados a la declaración de renta. Y la diferencia en la medición inicial de activos y pasivos. Entonces, esa es porque en los activos y los pasivos nosotros tenemos, la norma nos dice unos conceptos específicos de cómo debemos medir esos activos y los pasivos que en algunos casos difieren de la medición para la parte fiscal. Diferencias temporarias imponibles. Entonces, ingresos por intereses reconocidos no facturados. Nosotros podemos dentro de la contabilidad tener unos ingresos que no estén facturados y mientras no estén facturados, pues fiscalmente no serán reconocidos siempre y cuando pues nosotros estemos obligados a llevar contabilidad. Esos ingresos van a ser imponibles porque en el momento en que los facturemos, se generará un ingreso fiscal y tendremos que pagar el impuesto de renta correspondiente. Acá en Colombia existen lo de las depreciaciones fiscales aceleradas, que es el tema de las maquinarias que trabajan a tres turnos. Entonces la persona puede solicitarle a la DIAN hacer una depreciación fiscal acelerada de una maquinaria que va a trabajar durante 3 turnos, o sea, va a trabajar las 24 horas y la puede depreciar en un tiempo menor a los 10 años establecidos en la norma. Entonces, ahí vamos a tener también un impuesto diferido porque financieramente lo vamos a depreciar a otro tiempo diferente. Y la conciliación de los cambios en valores de los activos biológicos de un periodo a otro. Entonces, en la sección 34, donde nos hablan de las actividades especializadas que nos nombran en la parte de los activos biológicos de los cambios que pueden tener de un periodo a otro. Entonces, esos cambios tampoco van a ser llevados a la declaración de renta. Tenemos aquí otros ejemplos, los beneficios a empleados que no hayan sido cancelados efectivamente. Para la norma colombiana, para que los pagos a los empleados, los pagos por conceptos de beneficios a empleados sean deducibles, deben estar pagados efectivamente en el periodo que se esté declarando. Adicional, tenemos otra norma que nos restringe la deducción de esos salarios es si no hemos pagado los aportes correspondientes a la seguridad social y los aportes parafiscales. Y tenemos también por las cuentas por cobrar que les hablaba al principio también de la provisión o del deterioro de cartera que se hace financieramente que puede ser diferente a la parte fiscal.
Para la medición del impuesto diferido, recuerdan que ahorita les dije, la tasa del impuesto de renta para el año gravable 2021 fue del 31%. Para el año 2022 va a ser del 35%, la del 2023 no sabemos cómo vaya a quedar. Entonces, ¿qué sucede con estas tasas? Si nosotros tenemos diferencias financieras con las bases fiscales y nos da lugar a un activo diferido o un pasivo por impuesto diferido, la tasa que debemos utilizar es la tasa que va a estar vigente para el año 2022. Entonces, utilizamos la tasa del 35%. Si fuera la misma tasa del 2021, pues utilizaríamos la misma tasa del 2021, que fue el 31%, pero ya de antemano sabemos que la tasa del impuesto de renta del 2022 va a ser del 35%, entonces debemos utilizar esa misma tasa. Tenemos también el tema de la proyección fiscal, o sea, pues hacer la proyección fiscal del próximo año es algo que pues, debe ser una herramienta o lo que se denomina como planeación tributaria de las empresas a través de un presupuesto de costos, de ventas, de gastos, y a través de ese presupuesto pues se efectúa también la planeación tributaria, o sea, cuánto se va a pagar de impuestos del IVA bimestral, cuánto se va a pagar, cuánto va a ser la retención en la fuente mensual, cuánto va a ser el impuesto al consumo si la empresa está obligada a eso y cuánto va a ser el impuesto de renta que vamos a proyectar con base en ese presupuesto de ingresos y gastos y costos. Entonces, a través de ese presupuesto podemos determinar si va a haber utilidad o si no va a haber utilidad fiscal, entonces podemos reducir el monto del impuesto, o sea, lo que nos está hablando el compañero ahora, de cuando hay unas pérdidas fiscales o cuando hablamos de un pago por exceso de renta presuntiva. Haciendo la observación que ya la renta presuntiva, ya para este año 2021, ya murió, ya no se calcula renta presuntiva, o sea que ya para el año 2022 o en el año 2021 no vamos a tener ese caso de excesos de pago de impuestos por excesos de renta presuntiva. Las revelaciones, que es una parte también importante de esta norma, debemos separar de nuestra contabilidad cuál es el impuesto por las utilidades corrientes, o sea, lo que hablamos al principio del impuesto corriente. ¿Cuánto es el ajuste de ese impuesto corriente del periodo actual o de los periodos anteriores? Los impuestos diferidos surgidos en el periodo o reversiones de periodos anteriores o impuestos diferidos por cambios en las tasas impositivas o aparición de nuevos impuestos. Entonces, cuando estamos hablando del impuesto por las utilidades corrientes, es el impuesto que se causó sobre los ingresos, los costos y las deducciones o gastos del año declarado, sin tener en cuenta que puede haber un impuesto diferido para el próximo año, o ya sea activo o sea pasivo. Como nosotros al crear o al generar esos impuestos diferidos, ya sea activo o pasivo, tenemos que llevar una cuenta específica para cada clase de impuesto que se genere. Entonces, al llegar al año siguiente y determinar que ese impuesto que dejamos como impuesto diferido del año anterior, ya para este año se nos convierte en corriente, entonces tenemos que hacer ese ajuste a ese impuesto diferido y pasarlo al tema de impuestos por utilidades corrientes, porque ya es una utilidad, pues un gasto que estamos realizando fiscalmente en el periodo siguiente. Entonces, este tema de las revelaciones es bastante importante en ese tema. Acá, por ejemplo, en Colombia, pues, y en todas partes me imagino, nosotros presentamos el formulario de la declaración de renta, tenemos los anexos, donde vamos a dejar, que es como los papeles de trabajo de la declaración de renta, donde vamos a dejar, pues, de dónde salen las cifras, de dónde provienen los cambios de la parte fiscal, financiera a la parte fiscal. Entonces allí vamos a tener también el detalle de cuáles son los impuestos diferidos que se causan o surgen en el periodo y cuáles son los impuestos diferidos que estamos utilizando que vengan de periodos anteriores. Esta parte de las revelaciones, como les digo, es importante por eso.
También vamos a revelar los beneficios fiscales utilizados, o sea, si tenemos saldos a favor, si tenemos pagos de impuestos por excesos de renta presuntiva, si los había pues en el futuro o en el pasado mejor, que estuvo vigente hasta el año 2020 la renta presuntiva. Cuando nosotros vamos a ajustar la cuenta del impuesto diferido, cuando tenemos previsto que en los próximos 2 años o en los próximos 3 años la empresa no va a generar utilidades fiscales, sino que va a generar pérdidas fiscales. ¿O cuáles van a ser esos impuestos surgidos por cambios en políticas? Impuestos corrientes y diferidos con efecto en el otro resultado integral. O sea, ¿cómo me va a afectar ese impuesto diferido para el próximo año o en el año presente? Si voy a hacer uso de ese impuesto o no lo voy a hacer o no lo voy a utilizar. ¿Cuáles de esos impuestos corrientes y diferidos va a tener efecto directo en el patrimonio? O sea, al decir que va a tener efecto directo en el patrimonio es que va a mermar o va a aumentar las utilidades de los accionistas y por ende pues va a haber más utilidades para ellos o menos utilidades para ellos. Y explicación de las diferencias significativas. Entonces, con esto terminamos la parte teórica para pasar ya a unos casos prácticos o unos ejemplos, pues la verdad es que no son pues muy, simplemente para visualizar todo este tema teórico que acabamos de ver. No sé si hay preguntas, Janet. Sí, Diego, tenemos 2 manitos levantadas, la de Marcela y la del doctor Carlos Enrique. Entonces, primero las damas, ¿no? Mi doctor Enrique, buenas noches, bienvenido. ¿Se prepara Marcela después del doctor Enrique? Sí, Marcela primero, ¿no? Primero las damas, ¿no? Primero las damas. Bueno, entonces el doctor Enrique le cede la palabra a Marcela. Ay, muchas gracias, doctor Carlos y María Janet, muchas gracias por estas capacitaciones. No me canso de darte las gracias. Una pregunta para el expositor es la siguiente. Con respecto a cuando uno se va a pasar del grupo 2 al grupo 1, que es para plenas, nosotros tenemos pensado hacer esto en 3 empresas, que yo soy contadora de esas 3 empresas, pero tengo una duda porque usted mencionaba que se debe hacer la transición pues de este grupo 1, perdón, del grupo 2 al 1, tener el último balance. Bueno, nosotros tenemos pensado hacer esto en enero del 2023. Entonces, quisiera saber, pues debo tener ya los estados financieros listos y cerrados, ¿cierto? Partiendo de eso. Y la otra pregunta, ¿y qué otra cosa debo tener ya listo para el 2023 para hacer esta transición? Y la otra pregunta es, si yo debo informar, nosotros estamos vigilados por la Superintendencia de Economía Solidaria, y por las supersociedades. O sea, si yo debo informar a estas entidades que efectivamente me voy a cambiar de grupo, si debo informar y cómo lo debo hacer, ¿sí? Y si esto debe quedar plasmado o en un acta, pues en un acta del Consejo de Administración, pues en el tema de la supersolidaria y en el tema de las supersociedades, ¿qué debo hacer? O sea, son esas 3 preguntas básicamente. Muchas gracias. Ok. Bueno, lo primero es que sí deben quedar en un acta del Consejo de Administración los motivos por los cuales van a cambiar de grupo, ¿sí? Deben establecer cuál va a ser la fecha a partir de la cual van a hacer el cambio de grupo. Entonces tú dices que va a ser a partir de enero 1 del 2023. Entonces van a tomar como base los estados financieros de diciembre 31 del 2022 que están preparados bajo normas pymes. Lo primero que tienen que hacer para ese cambio es adecuar las políticas. Entonces, y pues yo diría que lo primero que también tienen que hacer antes de adecuar esas políticas es capacitar al personal y dar la inducción a todo el personal involucrado en la parte administrativa, en la parte contable,
de cuáles son las normas que les van a aplicar en el grupo 1, porque ellos pues deben conocer esas normas para poder hacer los reconocimientos bajo la norma plena a partir del año 2023. Cambiar las políticas o adecuar las políticas de acuerdo a lo que nos pide las normas plenas y establecer cuáles son los saldos o los ajustes que se van o que nos arrojaría ese cambio, esa transición de grupo 2 a grupo 1. Van a afectar los excedentes, van a tener una cuenta allí, otra cuenta de ajuste de adopción por primera vez de grupo 2 a grupo 1. Lo sugiero no la vayan a mezclar con la primera cuando se convirtió de norma colombiana a norma internacional. Y llevar durante el primer año, o sea, durante el 2023, registros alternos bajo el grupo 2 y bajo el grupo 1. La norma lo dice así, o sea, hay que llevar el año de transición como si se estuviera haciendo por primera vez la adopción de la norma. ¿Eso con qué efecto? Para que ustedes puedan ir mirando cuáles son los cambios significativos dentro del estado financiero por el hecho de haberse pasado de grupo 2 a grupo 1. Al final del 2023 van a presentar estados financieros con las normas del grupo 1, o sea, con las normas plenas. En cuanto al informe por estar vigilado por la Supersolidaria y por las Supersociedades, deben informar el cambio de grupo diciendo o argumentando cuáles son las razones para cambiar de grupo. Sí deben informarlo y tenerlo ahí, porque para el informe de las Supersociedades creo que hay unos plazos diferentes para las empresas del grupo 1 y hay plazos diferentes para las empresas del grupo 2. Me acaba de surgir otra pregunta y es, como uno ante las entidades financieras, ellos solicitan pues estos estados financieros y en la mayoría de los casos se debe presentar comparativos. Entonces, ahí ¿cómo sería si yo pues estoy en un grupo, a diciembre del 2022 en el grupo 2 y a diciembre del 23 en el grupo 1? ¿Debo hacer la comparación, así sean de los dos grupos, o no es necesario? ¿O cuál es la explicación allí, por favor? Claro, bueno, los estados financieros de diciembre 31 del 2022 van a estar bajo el grupo 2, preparados con las NIF pymes. Los vas a comparar con los de diciembre 31 del 2021. Allí no habría ningún tipo de confusión, digamos, ¿sí? Si le solicitan estados financieros con corte a marzo del 2023, ¿qué nos dice la NIF 38? La NIF 38 nos dice que debemos presentarlos, el estado de situación financiera, presentarlo comparativo o comparable con el del año o con el último estado financiero presentado. Pero como aquí ya cambiamos de grupo y estamos en el grupo 1, entonces, ¿con cuál lo vas a comparar? Con el balance que tienen a enero 1 con el cual iniciaron el nuevo camino en el grupo 1 o el camino bajo norma plena. Y ahí en adelante lo sigues comparando con el de enero 1 convertido a NIF plenas. El de diciembre 31 del 2023 igual también lo vas a comparar con ese de enero 1 del 2023 convertido a NIF plenas. Allí, ¿cuál va a ser la dificultad? Pues como la norma nos dice que los estados financieros deben ser comparables, ahí yo no podría comparar o presentar un estado financiero con políticas o con aplicación de normas plenas a junio 30 del 2023 y compararlo con el de diciembre 31 del 2022, que fue preparado bajo otras bases contables y financieras, que serían las NIF PYME. Entonces, por eso debes presentarlo con las de enero 1 convertidas a NIF pymes, a NIF plenas. ¿Cuál va a ser allí de pronto como lo que no va a quedar muy bien es el estado de resultado? Porque el estado de resultado tú tienes que compararlo
Si vas a presentar de enero a marzo, tienes que compararlo de enero a marzo del año inmediatamente anterior. Entonces, allí habrían dos opciones. La primera, convertir el estado financiero de enero a marzo del 2021, reexpresarlo como si se hubiera trabajado en grupo en NIF plenas. O presentarlo, pero no sería realmente técnico ni comparable ni comparativo con el estado financiero o con el estado de resultado actual. Entonces yo pienso que ahí el camino más correcto sería convertir esos estados financieros, el estado de resultados de los periodos del 2022, convertirlo como si se hubiera trabajado con NIF plenas. Pues si las diferencias son significativas y las políticas han cambiado sustancialmente. Bueno, señor, gracias, muy amable. Ok, con mucho gusto. Bien, pues no sé, si me toca. Claro que sí, mi doctor Carlos Enrique, usted se dio su turno. Ok, gracias. Bueno, nada más para aclarar, bueno, en México, por ejemplo, las construcciones se deducen, bueno, a 20 años, se hace de precio, ¿no? A 20 años. Las maquinarias a 10, ¿no? Y el impuesto que se paga es para las personas físicas el 35 y las personas morales el 30, ¿no? En cuanto al valor en libros, perdón, la vida útil, pues ahí nosotros, bueno, en muchos casos preferimos que se haga por vida útil, ¿no? Claro, luego tenemos que conciliar para efectos del pago, ¿no? ¿Sí? Y porque la vida útil nos va a dar los costos pues más adecuados, ¿no? ¿Ok? Porque si no, si uso la tasa fiscal, además de que es poquitero, porque nos permite deducir poco, pues definitivamente, pues yo ya no tengo información para diseñar estrategias, ¿no? No sé, una pregunta, ¿qué es grupo 1 y qué es grupo 2 para ustedes, no? ¿Sí? Ya, a ver, acá en Colombia, cuando se implementaron las normas internacionales, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que es la entidad que rige la profesión contable en Colombia, le sugirió al gobierno, porque esa fue la entidad que encargaron para que hiciera todo el estudio de cuáles eran las normas que se debían adoptar acá en Colombia, y que hiciera pues toda la documentación de la norma y cómo sería la aplicación. Entonces ellos sugirieron al gobierno, y pues así quedó, que las NIF plenas fueran adoptadas o fueran implementadas para un grupo de empresas que cumplen unas características que son las siguientes. Acá lo hablamos del grupo 1, entonces acá decimos el grupo 1, entonces están las entidades que captan dinero del público, que acá decimos que son entidades de interés público, que tienen esa función de captar dinero del público. Entonces serían los bancos, las corporaciones, las compañías de financiamiento, las compañías de leasing. Todas esas empresas son de interés público que captan dinero del público. O sea, ese es grupo 1, ¿verdad? Sí, señor. Existen otros criterios, por ejemplo, empresas que tengan plantas de personal superiores a 200 empleados, que tengan un total de activos superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Acá en Colombia existe el salario mínimo para el año 2021-22 es de 1 millón de pesos. Para el año 2015 creo que rondaba los 700 y algo. Entonces, con base en esos parámetros, se establecía si la persona o la entidad era del grupo 1, o era del grupo 2, o era del grupo 3. Acá se clasificaron en 3 grupos las empresas. El otro criterio de las empresas del grupo 1 es que sus compras o ventas
sean superiores al 50% provenientes de importaciones o exportaciones. O sea que una empresa que vende en el año 100.000 millones de pesos y 60.000 pesos son por exportaciones, ya entra al grupo 1. Esas del grupo 1 aplican las NIF plenas. Y las del grupo 2 pues son las que tienen plantas de personal hasta 200 empleados, sus activos no son superiores a 30.000 salarios mínimos, no tienen, no captan dinero del público, no son subsidiarias ni son matrices de empresas que apliquen normas plenas. Esas serían las del grupo 2. Y las del grupo 3, pues de acuerdo a la clasificación del tamaño de las empresas acá en Colombia, esas serían las microempresas. Las empresas que no tienen más de 10 empleados, que sus ingresos no son superiores a 6.000 salarios mínimos, que sus activos no son superiores a 200 salarios mínimos. O sea que estamos hablando pues, de una empresa muy pequeña. Y a ellas, ¿qué les hicieron? Les hicieron una norma especial donde ellos no aplican nada de lo que es norma internacional. Ellos simplemente llevan su contabilidad a costos históricos. Ellos no están obligados a calcular impuesto diferido, no están obligados a hacer valoración o revaluación de la propiedad planta de equipo. Si quieren pueden aplicar deterioro de cartera, si no, la norma no los obliga. Las revelaciones de los estados financieros que ellos presentan son mínimas. Acá las empresas del grupo 1, grupo 2, pues deben presentar el juego completo de estados financieros, que es el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambio en el patrimonio, el estado de flujo efectivo. Las empresas del grupo 2 solamente presentan el estado de situación financiera y presentan el estado de resultado, no presentan los otros dos estados financieros. Entonces, esos son los grupos a los que nos referimos cuando hablamos del grupo 1, grupo 2 o grupo 3. Gracias. Una pregunta más. Entonces, entonces son 3 grupos, ¿verdad? Grupo 1, grupo 2, perdón, y grupo 3, ¿verdad? O sea, sí, señor. Perfecto. Ok, entonces ya me quedó claro, ¿no? Porque okay, aquí pues, lo manejan diferente, pero bueno, pues hay que aprender, ¿verdad? De todos lados, ¿no? Sí, claro. Gracias. Ok. Bueno, tenemos acá, ¿están viendo el Excel? Sí, señor. Sí, se ve bien. Un minutito. William, ¿dejamos tu intervención para después o es sobre el tema antes de empezar los ejercicios? Sí, gracias, Mariana. Es sobre el tema de lo que estaba preguntando Marcela. Pues. Sobre la transición y bueno, yo tengo como otro lineamiento de acuerdo a lo que explicó el doctor Diego y básicamente yo no lo haría de esa manera, ¿sí? Pues es mi opinión, simplemente la pongo a consideración. Efectivamente, como ellos lo quieren hacer, sus estados financieros de grupo 2 serían a 31 de diciembre del 2022 comparado a 2021. Ellos saldrían con ESFA el 1 de enero del 2023, ¿no es cierto? Saldrían con el ESFA y su año 2023 sería su periodo de transición. ¿Qué pasaría a diciembre 31 del 2023 que deberían presentar? Si no estoy mal, creo que es el decreto 1670 del 2021, que es el que habla del cambio del grupo. Él dice que en el 31 de diciembre del 2023, ¿qué deberá presentar la entidad? Deberá presentar sus últimos estados financieros comparativos, o sea, los de pymes 23 y 22, y presentar sus estados financieros individuales bajo NIC plenas. Y en ese momento, tomando la NIC 1 en la presentación de los estados financieros y tomando la NIF 1, que es de adopción por primera vez, dice que deberá presentarse la nota de revelación sobre el efecto de la adopción por primera vez. Por lo tanto, yo no sería partidario que a 31 de diciembre del 2023 presentara un estado financiero comparativo entre el ESFA y mi estado financiero 31 de diciembre de 2023 en plenas, porque yo lo que hago es la revelación de la adopción por primera vez
como me quedó el efecto del patrimonio, sigo con toda mi transición que fue aplicar las NIF plenas durante el 2023 y de ahí que genero mis estados financieros individuales con notas a los estados financieros sin periodo comparativo. Es mi humilde precisión. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, pues sí, ahí tenemos criterios diferentes porque pues la verdad yo estuve presente en una transición de grupo 2 a grupo 1 y así lo hicimos y somos vigilados por la super sociedad y la verdad no tuvimos ningún inconveniente. Bueno, entonces tenemos acá unos ejemplos de cuándo hay una diferencia temporaria y cuándo sobre esa diferencia temporaria se puede producir o generar un impuesto diferido activo o pasivo. Entonces tenemos en la cuenta de clientes, la cuenta de efectivo equivalente al efectivo, pues allí no va a haber ninguna diferencia porque el tratamiento financiero va a ser igual al fiscal, pero sí en la parte de las cuentas por cobrar. Entonces tenemos financieramente una provisión de cuentas por cobrar de 30 millones de pesos que fiscalmente solamente nos podremos tomar 7.500.000 de acuerdo a la norma fiscal. Entonces, ahí vamos a tener una diferencia temporaria deducible que nos va a generar un impuesto diferido activo por 7.875.000. ¿De dónde tomamos los 7.875.000? De multiplicar esta diferencia por la tarifa del 35%, que es la tarifa que va a estar vigente para el año 2023, 2022. Estamos hablando de estados financieros a diciembre 31 del 2021. Y tenemos deterioro de cartera. Sí, aquí pues nosotros cómo manejamos provisiones, lo que todavía tenemos algún tipo de probabilidad de cobrar. Cuando ya hablamos de deterioro es porque ya la cartera definitivamente no se va a cobrar. Entonces acá tenemos un deterioro de cartera, o sea, tenemos cartera vencida a más de un año de 22 millones de pesos. Fiscalmente de esa cartera que está vencida a más de un año me puedo tomar en el primer año el 33%, lo cual me va a quedar para los 2 próximos años un saldo de 14.740.000 que me va a generar un activo impuesto diferido por 5.159.000 pesos. Tenemos acá cuentas por cobrar a empleados. Fiscalmente, la deducción de cartera que nosotros podemos llevar a la declaración de renta es las originadas en transacciones comerciales. Una cuenta por cobrar a un empleado no se considera una transacción comercial, por lo tanto, esta diferencia no la vamos a, o no nos va a generar ningún tipo de impuesto diferido. ¿Por qué presentó la diferencia aquí? Porque un empleado se retiró y quedó debiendo 500.000 pesos. Entonces, fiscalmente declaramos los 4.500.000 que realmente nos están debiendo. La diferencia, como les digo, como no es una cuenta comercial, originada en una transacción comercial, entonces no da impuesto diferido porque no lo podemos deducir. En los inventarios, la sección 13. Entonces, acá tenemos que al final de cada año nosotros debemos calcular el valor neto de realización de los inventarios, que es tomar el costo del inventario, adicionarle el precio o el margen de utilidad para obtener un precio de venta. A ese precio de venta le vamos a restar los gastos directos atribuibles a esa venta del inventario. Esos gastos deben estar identificados en la política y al final, pues al hacer el cálculo, nos dice que vamos a tener una pérdida por 15 millones de pesos. O sea, el valor neto que se va a recibir de ese inventario va a ser inferior en 15 millones al valor del costo de la mercancía. O sea que recibiríamos 235 millones de pesos. En la norma me dice que este impuesto solamente no va a ser descontable a diciembre del 2021, va a ser descontable o deducible en la renta en el año en que se cause. O sea, si yo vendo la mercancía el próximo año, pues voy a tener esa pérdida y voy a tener un impuesto diferido por 5.250.000 para el año 2023, que es cuando se va a causar teóricamente esta pérdida. Esto tengo que demostrarlo y tenerlo bien soportado para poderlo
deducir en la declaración de renta. Viene la propiedad, planta de equipo. Entonces, acá tenemos saldos fiscales en construcciones y saldos financieros en terrenos 500 millones de pesos. Fiscalmente lo veníamos declarando por 250, o sea que lo seguimos declarando por 250. Aquí va a ser una diferencia temporaria imponible y nos va a generar un impuesto del 25 millones de pesos. Acá tenemos que hacer la anotación para los colegas, y es que acá en Colombia existe lo que es ganancia ocasional, que va dentro de la misma declaración del impuesto de renta, pero tiene una connotación diferente. Primero que todo, la tarifa es diferente. La tarifa ya no es del 35, sino del 10%. ¿Y cómo se determina cuándo es ganancia ocasional o cuándo no es ganancia ocasional? Es ganancia ocasional cuando el bien que se está vendiendo ha sido poseído por más de 2 años. O sea que si nosotros adquirimos un bien en el 2017 y lo vendimos en el año 2021, la utilidad que nos genere esa venta de ese bien la vamos a grabar como ganancia ocasional. Hay una sección especial en el formulario de la declaración de renta de ganancias ocasionales y la vamos a grabar con una tarifa del 10%, que es muy inferior a la tarifa general del impuesto de renta. Entonces aquí, pues para el ejemplo, asumimos que ese bien ha sido poseído por más de 2 años, entonces por eso vemos acá que la tarifa es del 10%. Lo mismo con las construcciones y edificaciones. Tenemos un valor financiero de 1.000 millones de pesos, ese fue el valor asignado, el valor razonable en la implementación, pero fiscalmente lo teníamos por 400, entonces tenemos una diferencia de 600, los cuales nos generaría un impuesto diferido de 60 millones. El día que vendamos el bien, pues vamos a tener que pagar ese valor de 60 millones de pesos o un poquito más si se vende por encima de los 1.000 millones de pesos. Aquí, para hacer una observación, si la empresa tiene varias construcciones, varios edificios, que tenga 2 o 3 edificios, o tenga más de un edificio, si se va a generar el impuesto diferido por cada uno de esos edificios, hay que tener una cuenta separada del activo diferido del impuesto diferido por pagar, o si es impuesto diferido por cobrar. Entonces hay que tener separado eso muy bien para que no se nos vaya a volver eso una olla y que después no vamos a saber de dónde sacamos ese impuesto diferido. Entonces tenemos que tener identificados cada una de las construcciones y cada una con su impuesto diferido si lo causa. Porque como les digo, si es menos de 2 años, la tarifa va a ser diferente. Si es más de 2 años, va a tener otra tarifa diferente. Entonces, por esa razón, la recomendación de tener bien separadas esas cuentas. Acá en la maquinaria de equipo tenemos que financieramente se le asignó un valor de 250, un valor mayor en la parte fiscal por 300, entonces eso nos va a dar un impuesto diferido deducible por 17.500.000. Aquí estamos asumiendo que la maquinaria no tiene más de 2 años. Lo mismo en los muebles y enseres, el valor financiero es menor al fiscal. Tenemos una diferencia de 30 millones de pesos y un impuesto diferido por cobrar de 10.500.000. Y en el equipo de cómputo tendríamos una diferencia de 5 millones que sería imponible, por lo cual generamos una tarifa del 35% impuesto diferido por pagar. Aquí tenemos unas provisiones en los pasivos, una provisión para una compra de un vehículo que no va fiscalmente, entonces no me va a generar ningún tipo de impuesto diferido. Tenemos unas demandas laborales. Las demandas laborales no son no son declarables fiscalmente, pero pues de acuerdo al área jurídica, el informe que nos brinda el área jurídica, pues tenemos que, nos brindan una posibilidad de que haya que pagar, pues tenemos que calcular que vamos a pagar un impuesto diferido
por esa demanda laboral. Perdón, vamos a tener un impuesto diferido por cobrar, porque esta demanda cuando la paguemos será deducible en la declaración de renta. Pasamos a la parte del estado de resultado. ¿Sí? En el estado de resultado nosotros ¿qué tenemos? Vamos a tener diferencias temporales y diferencias permanentes. Las diferencias permanentes son las que no me van a afectar los periodos fiscales futuros. Por ejemplo, nosotros acá tenemos este tema de el gravamen al movimiento financiero. Es un valor que nos cobran en los bancos cuando hacemos una transacción. Entonces, retiramos dinero o le pagamos a un proveedor 10 millones de pesos y nos cobran, de esos 10 millones, nos cobran el 4 por mil, o sea, nos quitan 40.000 pesos. Ese dinero se lo transfiere el banco a la DIAN o al Estado a través de la declaración del gravamen al movimiento financiero. Pero fiscalmente nosotros, de todos esos valores que nos descuentan en la cuenta, no nos podemos tomar sino el 50% en la parte fiscal. El otro 50% se pierde, o sea que esa va a ser una diferencia permanente porque esa no la vamos a poder tomar como deducción para los periodos fiscales siguientes. Esas serían las diferencias permanentes. Acá también tenemos otra diferencia permanente que son los impuestos asumidos. Esto es cuando nosotros o la empresa hace alguna transacción con un proveedor y el proveedor le dice, no, pues yo no a mí me paga el valor completo de mi factura, a mí no me haga descuento por retención en la fuente. Entonces, la empresa asume esa retención y eso es lo que llamamos impuestos asumidos, que tampoco son deducibles en la renta de este año ni en la de los periodos futuros. Entonces, será una diferencia permanente y no me va a causar impuesto ni diferido por cobrar ni diferido por pagar. La diferencia de este, por ejemplo, que es la provisión del impuesto de industria y comercio. La norma nos dice que para nosotros podernos descontar el impuesto de industria y comercio, esto es un impuesto que se paga a cada municipio sobre las ventas realizadas. Lo podemos tomar como deducción siempre y cuando se haya pagado antes de la presentación de la declaración de renta. Entonces, lo vamos a dejar como un activo diferido por cobrar para el próximo año cuando ya lo hayamos pagado. Tenemos acá este impuesto de megahoras. Acá esto es una contribución por valorización que nos cobraron en años pasados o el año pasado y eso no es deducible en la renta, entonces tampoco me va a causar impuesto diferido. Tenemos la depreciación, entonces tenemos diferencias entre las vidas útiles financieras y las vidas útiles fiscales. Entonces aquí tengo una vida útil fiscal mayor o un valor de deducción mayor fiscal a lo financiero. Entonces me va a quedar una cuenta por pagar impuesto diferido. ¿Por qué? Porque en la actualidad me estoy descontando un mayor valor de depreciación en la declaración de renta, estoy pagando pagando menos impuesto de renta. Pero cuando se me agote esta vida útil fiscal, financieramente voy a seguir generando una depreciación financiera. Pero esa depreciación, como ya el bien fiscalmente ha sido totalmente depreciado, no la voy a llevar o no la podré llevar a la declaración de renta. Entonces ahí voy a tener un impuesto diferido por pagar. Esa diferencia en los próximos años la tendré que pagar de más porque ahorita ya me la estoy descontando anticipadamente. Aquí está al contrario. Bueno, aquí la depreciación de la maquinaria no presenta diferencia, entonces no hay impuesto diferido. Acá está al contrario. Tenemos una depreciación fiscal, financiera mayor a la fiscal, entonces cuando financieramente llegue este activo a la vida útil total, pues voy a seguirlo depreciando fiscalmente y voy a tener un activo diferido por cobrar. Y lo mismo con la depreciación de los vehículos. En la parte de los intereses financieros, sería una diferencia permanente, porque aquí pues asumimos de que son intereses que se pagaron a terceros que no cumplieron con todos los requisitos de deducción, no están inscritos en la DIAN, no tienen RUT, entonces no podemos tomar como deducción ese descuento, entonces lo dejamos como un impuesto, una diferencia permanente, la cual no nos va a afectar los periodos futuros.
Pues con esto ya, con esta tabla, pues quería que visualizaran más o menos cómo es el tratamiento de las diferencias del estado de resultado y de las cuentas del activo y del pasivo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna intervención que hacer. Janet, Disculpas, estaba con el teléfono apagado. Con el teléfono, no, con el micrófono. Bueno, tenemos a William. Vamos a ver a quién más, a quién más, a quién más. Sí, está William. A ver, William. Mientras que William interviene, yo voy a mirar los chats. ¿Qué preguntita hay por allá? Bueno, doctor Diego, una pregunta. La NIC 12 y la sección 29 de pymes dice que el método que se utiliza para calcular el impuesto diferido es el método del pasivo, que es las correcto. diferencias contables y fiscales que salen es en el estado de situación financiera, ¿verdad? Perfecto, ya lo aclaró. Ahora tengo una preguntita. Sí. Tengo una preguntita sobre esto. En el 2021 Sí. salió el decreto el 1311 de octubre y efectivamente lo que dice el impuesto diferido es que tengo que calcularlo con la tasa futura. Por lo tanto, en el 2021 utilicé fue la tasa del 35%, no la del 31% que teníamos. Porque lo que se preveía era que efectivamente el impuesto fuera bajando, ¿no es cierto? Hasta que salió la ley, la 2155, que dijo que era del 35%, y como usted lo ha dicho hoy, no sabemos la tasa, que pues ya en este nuevo cambio de presidencia, pues dice que va a seguir al 35%. Pero el decreto 1311 permitía que, para que no impactara tanto a los estados financieros, el impuesto diferido podía hacerse un reconocimiento en el patrimonio, que era el 4% de la tasa, ¿no es cierto?, a las ganancias acumuladas o utilidades retenidas, y el 31% llevándolo por el estado de situación financiera. Si hoy la situación cambió, a pesar de que vamos a tener tasa, ¿qué pasaría con mi impuesto diferido que fue llevado al patrimonio en el año 2021? ¿Podría ser reversible? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda es, si yo tuve una compañía en el 2021 que efectivamente presentó pérdidas fiscales, hizo su reconocimiento del impuesto diferido, ingreso y activo por impuesto diferido, que es el reconocimiento contable, y este 2022 lo que va a mostrar es que va a poder compensar el impuesto diferido por las rentas líquidas que va a generar, y sin embargo le va a quedar saldo en el activo por ese impuesto diferido, porque digamos va a quedar todavía pérdida acumulada por compensar, porque la renta líquida no va a total sobre ese impuesto diferido del activo que sale por la contabilización de la pérdida fiscal. ¿Debe someterse a impuesto diferido o esa cuenta ya no registra impuesto diferido, se mantiene en saldo? Porque o si no, afectaría también, ahí sería mi saldo contable mayor que el saldo fiscal y me generaría un gasto por impuesto, que sería un ingreso, siendo que yo estoy utilizando en la compensación de la pérdida fiscal. Muchas gracias. Bueno, a ver, la primera parte. En mi criterio, la respuesta sería sí. O sea, yo haría el ajuste de ese 4% para
revelar o para representar mejor en el estado financiero el impuesto diferido con la tasa que nos van a cobrar ahorita. Eso pues fue una medida que el gobierno tomó ante el clamor de los empresarios, pues diciendo que pues iban a perder mucha plata, entonces que ese impuesto pues no lo podían, o que esa pérdida pues no la iban a asumir ellos en ese momento, pero pues ya hoy en día las condiciones de la economía han cambiado, entonces en mi concepto yo sí haría ese ajuste. En la segunda parte, pues allí habría que analizar no solamente el año siguiente si va a dar pérdida fiscal o no, también analizaría el siguiente año, o sea, los 2 próximos años, para determinar si la empresa seguiría dando pérdida fiscal, entonces ya no tendría la obligación o la necesidad, digamos, de calcular esos impuestos diferidos. Debo de revelar esa situación en los estados financieros, diciendo que la empresa pues, en los próximos años va a tener, digamos, esos escudos fiscales y por lo tanto no se van a calcular los impuestos diferidos a la fecha. Pero mi pregunta básica, doctor, es, teniendo yo del año 2021 que reconocí impuesto diferido en el activo por la pérdida fiscal, en el 2022 compenso, digamos, el 80% de ese impuesto, o sea que me va a quedar un 20% en el activo. Y al comparar la base contable con la base fiscal, pues la base contable es mayor que la fiscal por ese impuesto diferido. ¿Ese también tendría que someterlo a cálculo del impuesto diferido? ¿O por ser el tema de pérdida fiscal no le haría cálculo de impuesto diferido? No, la norma dice que si vas a dar pérdida fiscal, entonces puedes optar por no hacerlo el cálculo del impuesto diferido, porque ahí no habría, pues, digamos, no sería procedente calcular impuestos diferidos si van a haber pérdidas. No, perdóname. Te explico. En el 2021 calculó, digamos, 1.000 millones de impuesto diferido, le dio 1.000 millones por la pérdida del 2021. En el 2022 ya la compañía genera 800 millones de utilidad, digamos en su impuesto, genera 800 millones para compensarlo sobre ese activo por impuesto diferido, pero fue la pérdida del 2021. Y le queda un saldo de 200 millones. A partir del año 2022 en adelante va a seguir generando utilidades. Pero mi pregunta es esta. Sobre ese saldo 31 de diciembre del 2022, que ya puede compensar 800 millones, y sobre los 200, ¿hago cálculo del impuesto diferido o esa partida se queda quieta ahí? Esa partida, pues según lo que estás planteando, ya de los 800 millones de pesos que ajustaron de los 1.000 millones que traían anteriormente, esos 200 millones ya no serían impuesto diferido porque ya compensaste 800 millones de los 1.000 millones que tenías. Ahora tienes que mirar es si en el siguiente periodo puedes hacer todavía uso de esa compensación de los 200 millones de pesos. Si los puedes hacer, si la norma te lo permite, entonces los dejas allí y los compensas para el año siguiente. Si no te lo permite, entonces tienes que ajustarlos y llevarlos al gasto. Sí, porque analizando la renta, ya la prospectiva que estamos haciendo, digamos en su renta va a generar renta líquida agravable y digamos da 800 millones el impuesto por pagar, ¿no es cierto? En ese momento yo debería contabilizar mi gasto a la 54 contra una 24 de impuesto a la renta por pagar, ¿no es cierto? Ese sería el primer tratamiento. Cuando yo compenso, que es en el segundo renglón dentro de la declaración, me dice compensación pérdidas fiscales. Y yo compenso para dejar mi impuesto cero. ¿No es cierto? Fiscalmente mi impuesto me da cero, no me da por pagar. Pero al llevarlo en mi contable, yo compensé 800 que me quedan 200. Como reconocí gasto por el impuesto de la renta líquida agravable del año 2022, esos 200 millones también me generarían gasto por ser base contable mayor que mi base fiscal. Entonces mi pregunta es, reconociendo el gasto por el impuesto corriente,
también tendría que reconocer el gasto por la diferencia del impuesto diferido que me queda para compensar en años futuros. No, porque ese impuesto diferido tú lo vas a compensar en año futuro, entonces no tendría, no, ahí no le haces nada, ahí en el balance te va a quedar esa cuenta de activo impuesto diferido y lo vas a diferir o lo vas a compensar, digamos, o lo vas a utilizar en el año gravable 2024, o en el 2023, porque estamos hablando que en el 2022 ya vas a utilizar 800, de esos 1000 que traías ya vas a utilizar 800, entonces los 200 que te quedan, de acuerdo a lo que estás planteando, la norma lo permite, entonces lo vas a utilizar en el año 2023. Entonces ahí no tendrías que hacer ningún registro. Ok, perfecto. Vale, muchas gracias, doctor. Ok, con mucho gusto. Bueno, ¿qué otras inquietudes hay? Un poquito fuera de lo que están platicando, ¿no? ¿Por qué comparan ustedes los diferentes años para sacar, o sea, para pagar el impuesto? O sea, es mi pregunta porque pues, aquí no es así, ¿no? ¿Es un comentario o es una pregunta? Es una pregunta, ¿no? ¿Por qué ustedes comparan, ¿no? ¿Sí? Un año con otro para pagar, ¿no? O sea, A ver, lo que se está planteando es lo siguiente. En la declaración de renta, como les decía al principio, puede generarse un saldo a favor o una pérdida fiscal porque los costos y las deducciones, cuando acá hablamos de deducciones nos referimos a los gastos de operación. ok. Cuando esos costos o esos gastos de operación son superiores a los ingresos, entonces me queda una pérdida fiscal y esa pérdida fiscal la puedo compensar con las utilidades de los años siguientes. Entonces, cuando me genera una pérdida fiscal, pues voy a tener un impuesto diferido por cobrarle al gobierno que lo voy a compensar en los años siguientes. Por eso es que se compara un año con el otro. Ok. Sí, lo que pasa es que en México no se hace así, pero bueno. Por eso les digo, para mí estoy aprendiendo, ¿no? De qué es lo que hacen en otros países, porque es muy importante, ¿no? Gracias, ¿eh? Sí, claro, lo que pasa es que las normas de cada país son totalmente diferentes, entonces sí nos toca como internacionalizarnos en esos temas. Así es, ¿no? Servio Rivero tiene la mano levantada, Janet. Sí, claro, ya le voy a dar la palabra. Servio, abre micrófono, Servio, por favor. Y ya en los minutitos que nos faltan, le voy a dar la palabra a nuestro amigo Víctor del Ecuador para que nos dé la clausura del evento de esta noche. Y aprovecho de una vez para darle las infinitas gracias a Diego Fernando Galvis por esta excelente exposición de hoy. Servio, ¿qué pasa con el micrófono? Parece que no le da volumen. Víctor. ¿Me oye? ¿Aló? ¿Me Ah, oye? bueno, ya Servio, y ahora sí, Servio. Ok, ¿me oye? Sí, le Sí, escuchamos señor. perfecto. Ok, buenas noches para todas y todos. Sí, bueno, yo soy de Venezuela y de verdad yo veo ahí como un poco complicado ahí en Colombia lo que es el impuesto diferido, porque para nosotros el impuesto diferido es únicamente para efecto de presentación de estado financiero. Por ejemplo, aquí nuestro ente regulador del CNA, nosotros eso no entra en los ajustes fiscales, es simplemente a nivel de presentación. Entonces, también las pérdidas, aquí en Venezuela, por ejemplo, el impuesto diferido, si nosotros tenemos pérdidas,
no debemos calcular impuestos diferidos porque no vamos a tener manera en el ejercicio siguiente de compensarlo. Y aquí las pérdidas se compensan hasta el 25% de la ganancia del ejercicio siguiente. Y entonces, inclusive para los bancos, entender lo que es un impuesto diferido activo o pasivo es bastante complicado. Es decir, ellos no están con esa presentación de estado financiero después del impuesto corriente, tener más o menos impuestos por causa de impuestos diferidos. Y lo otro es que en Venezuela es menos complicado, eso de grupo 1, grupo 2 aquí, pueden estar en NIF plena, las empresas que son reguladas por entes así como la banca, que cotizan en la bolsa. De resto, son pymes. Y una pyme revelando ¿cómo le digo? Su deseo de ser para NIF plena, lo pueden realizar tranquilamente. Entonces, cuando yo veo esa parte de que si la ganancia, la mortificación de una ganancia o no ganancia, para nosotros aquí en Venezuela, o sea, nos llama mucho la atención. Esa es una opinión nada más. Y gracias por la exposición. Gracias, Servio, por tu intervención. Víctor. Bueno, parece Víctor Hugo. Parece que Víctor Hugo está ausente en estos momentos. Bueno, siendo pues ya las 9:28 y no teniendo más intervenciones ni más manitos levantadas que quieran intervenir, entonces les damos las muy buenas noches, que descansen y nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Felicidades a todos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches para todos. Buenas noches, bendiciones. Muchas gracias, Yanir, muchas gracias, doctor. Buenas noches para todos. A ustedes por su asistencia, muchas gracias, que estén bien. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, excelente noche para todos. Recordamos el tema de mañana, proceso de armonización con las NIF ambientales. Mañana es un tema ambiental. Hasta mañana. Muchas gracias, María Yanel, y al expositor. Muy buena exposición. Muchas gracias. A mañana. Gracias.